Entonces, hoy sí, hoy voy yo a hacer muchas preguntas. Casiano, ¿usted está por ahí? Ay, ay, ay. Ven. Sí, estoy por aquí. Ok, yo estén atentos siempre. Haga la oración de inicio, una oración ahí para iniciar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas, Padre, de participar en esta noche, Señor, en este curso, en esta enseñanza de tu palabra, Señor. Pidiéndote que sea tú, Señor, que abra nuestros entendimientos y que tú nos ayudes, Dios mío, a aprender tu palabra, Dios, para ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a memorizar tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir por tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos de inmediato. Apaguen todos los micrófonos, los que lo tienen encendido, por favor. Póngalo en vista del hablante para hacer la introducción. A ver si yo puedo apagarlo por aquí. No me parece. Ahora yo lo pongo. La de Yuri. Y vamos a ver quién que lo tiene. Ok, ya están todos. Bien, yo le decía que este curso se va a dar en generalmente mi JUSE lo da en 3 etapas. La introducción a la bibliología, después va una parte 2 y después una parte que son más avanzados. Dado que se formó un grupo con Mercedes, entonces debía darse un diploma, ¿verdad? Que fuera por alguien, una institución reconocida, y el instituto Formándote Ya, que es de un compañero de ministerio que está registrado y es, si usted no sabía, es muy famoso. Está casi a nivel de Infotec, es su instituto. Entonces él nos va a donar los diplomas certificados. Él se llama Wellington Sánchez, así que el curso lleva una evaluación porque debe tener una calidad, ¿verdad? Sí, iba a tener la calidad como quiera, pero va a haber, no se asuste, usted solamente tiene que hacer toda su tarea. Así que antes de iniciar, yo quiero, bueno, vamos a dejarlo para ahorita, para empezar, aunque Wellington hable un poquito, pero ahorita. Entonces vamos a iniciar de inmediato. Ponga en vista del hablante y vamos de una vez a iniciar con lo que tenemos para hoy. Solamente va a abrir el micrófono la persona que yo le diga. Todo el mundo va a tener su micrófono apagado. Bien. Entonces, miren, generalmente, bueno, pero hay otra persona que ya entró. Lo primero que debemos de saber es, antes de yo empezar a hacer la pregunta, es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a estudiar un libro de la Biblia, ese libro que sea, debemos de estudiar primero la historia. ¿A qué llama historia? La historia no bíblica. Hoy traje un ejemplo. Si yo quiero estudiar el libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, lo primero que yo tengo que hacer es buscar en una enciclopedia, en internet, donde quiera. ¿Qué era Corinto? Corinto. Yo busco qué era esa ciudad. Se supone que si la ciudad se llamaba Corinto, los habitantes se llamaban corintios. Que a veces uno lee los libros de la Biblia. Vamos a leer Primera de Corintios y uno ni sabe lo que significa eso. Así que eso es lo primero. Y, por ejemplo, leer la historia de dónde viene eso. Ustedes se supone que saben un poquito de Biblia, ya lo que están aquí. Entonces, ustedes saben que Primera y Segunda de Corintios le escribió el apóstol Pablo.
Recuerden que ustedes deben tener Biblia ahí en la mano para cualquier cita que yo le vaya diciendo. ¿Qué sucede? Yo les voy a dar un ejemplo porque así ustedes van a hacer su exégesis después. ¿Qué sucede? Si yo quiero estudiar la primera y segunda de Corintios, lo primero es buscar qué era esa ciudad, quién la fundó. No importa que no esté en la Biblia, no importa que lo hayan fundado gente que no sean cristianos, no importa. Usted primero lee para después entender cuando usted esté leyendo Corintios. Entonces, ¿qué pasa? Si Pablo le escribe a Corintios, se supone que Pablo conocía a esa gente. ¿Dónde Pablo lo conocía? Entonces, como ustedes tienen una Biblia ahí, busque Hechos 18:11. Vamos, esto es rápido. Hechos 18:11. Si usted busca Hechos 18:11, si usted busca Hechos 18:11, ahí se va a dar cuenta que Pablo duró ahí, ¿cuánto? 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. O sea, que cuando Pablo le escribe a Corintio, a los corintios, la gente que vivía en Corinto sabe lo que le está escribiendo. Cuando nosotros entendemos eso, y mire que eso lo habrán hecho, y más para adelante, que Pablo le escribe a ellos. Cuando nosotros vemos ese contexto de que Pablo duró casi 2 años predicándola ahí y eso, entonces uno entiende cómo Pablo conoce a esa gente para escribirle. Ahora bien, por ejemplo, si yo quiero leer 1 y 2 de Corintios, lo primero que yo busco es, yo busqué Corintio. ¿Cuál era la cultura de Corintio? Bueno, ellos tenían un templo a un dios que se llamaba Apolo. Apolo se encontraba en una parte de la ciudad y tenían un templo que era de la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. Según escritores de historia, no está en la Biblia, pero según escritores, Corintio se caracterizaba como una ciudad donde se comercializaba el amor. O sea, en ese tiempo, una joven en Corintio significaba una prostituta, así mismo como ustedes lo escuchan. La historia lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Hay un templo que estaba para la diosa Afrodita. ¿Qué sucede? Cuando nosotros encontramos esa parte, que habían 2 templos en Corintio, y que aparte de eso, un templo de Afrodita donde habían 1000 prostitutas, esas prostitutas que estaban ahí, estaban al servicio de todos los mercaderes que iban, porque esa era una ciudad que era muy concurrida. Ahora bien, escuchen, también yo leyendo la historia secular, según un escritor no cristiano de historia, esas 1000 prostitutas que habían ahí en el templo, que estaban al servicio a todos los hombres que quisieran, miren bien cómo estaba esa ciudad, ella no usaba, ella se raspaba la cabeza, o sea, no se dejaba ni un pelo. Bueno, ustedes han visto a la persona cuando se dan quimioterapia o algo. O sea, esas mujeres tenían la cabeza sin raspar. Entonces, inmediatamente en Corintio se veía una mujer joven sin nada en la cabeza, era símbolo de prostitución. O sea, cualquier hombre podía. Entonces, en Corintio había un problema de sexualidad. Esa ciudad estaba desbaratada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes leen, dicen, pero espérate, había un problema. Corintio había 2 templos. La prostitución era... Cuando ustedes leen eso, entonces usted empieza a leer a Corintio. Usted se va dando cuenta por qué Pablo está escribiendo. Y escribe aquí, y escribe allá. Entonces, basado en eso, le dije la cultura, ¿verdad? También, estoy hablando de Corintio, también la arquitectura. Escuchen bien, la arquitectura. Según leí un libro 400 años antes de Cristo, un libro escrito por Calímaco, un escultor griego, en Corintio estaba lo más elegante ornamento arquitectónico de ese tiempo. ¿Qué pasa? Busque ahí, busque de un pronto en su Biblia, 1 Corintios 3:10. Le estoy llevando de la historia a la vida para que empiecen a entender, a interpretar la palabra. Si ustedes buscan 1 Corintios 3:10, Pablo, después que duró 2 años allá, le escribe a ellos y le dice en ese versículo, solamente estoy sacando un versículo, dice, conforme a la gracia
de Dios que me es dada. Y le dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, Pablo le escribe a ellos y uno dice, ¿y por qué le habla de perito, arquitecto, de fundamento? Es porque Corintio era una de las ciudades en ese tiempo que más construía, y la arquitectura y cualquiera era arquitecto en ese tiempo. O sea, era una ciudad muy prominente en esa parte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Pablo le escribe a ellos, a Corintios, con un idioma que ellos entienden. Por eso le habla de la sexualidad, de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que lo quiero llevar. En que la Biblia no es un libro mágico. La Biblia, para entenderlo, debemos de entender la historia. Debemos de buscar cómo fue fundado, cuántos templos había, cómo eran las mujeres, todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque los escritores, Pablo y toda esa gente, escribían como estamos tú y yo. Recuerden que le dije en la primera clase que ellos no escribían como que entraban en trance. Hay gente que cree que esa gente escribía entrando en trance. No. Pablo escribió en una cárcel. Pablo escribió pasando hambre, llorando, igual que toda esa gente que escribió en la Biblia. Hubieron gente que vieron visiones, claro está, pero no escribieron de una vez. Entonces, ahí que los quiero llevar para que ustedes empiecen a entender la palabra. Bien. Entonces, vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar con Mercedes. Mercedes va a abrir su micrófono y también va a abrir su cámara para que todos la veamos. Es de 1 minuto esta pregunta. Entonces, la primera, yo puse una asignación. La asignación fue la siguiente a cada uno. Le di nombrecita y que me dijeran, según lo que ustedes leyeran, si era temporal o permanente y por qué. Entonces, Mercedes va a decir, a ella le tocó 1 Corintios 11:13, que dice, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse. Recuerden que hay iglesias que las mujeres tienen que ponerse un velo en la cabeza para entrar a la iglesia. Si no hay problema. Generalmente en los templos bíblicos, sí. Aquí no vamos a hablar si alguien pertenece a ese templo. No, nada de eso. Aquí recuerden lo que pusimos la primera noche. Nada de eso. Ahora vamos a ver en base a la Biblia y en base al contexto. Mercedes, ¿qué tú nos dices de eso? ¿Era temporal o permanente y por qué? Era temporal o permanente. Sí, temporal o permanente, esa doctrina. Yo creo que eso era temporal para ese tiempo. Porque en ese tiempo ya tú esperaste algo. Se usaba cubrirse la cabeza. Eso era como muestra de sujeción al esposo, que la mujer lo hacía. Y además que las prostitutas eran las que andaban con la cabeza descubierta y con la cabeza raspada. Excelente, ya está bien. Bien. Puedo ir a apagar el micrófono. Gracias, Mercedes. Vieron ok. ¿Es propio de la mujer que ora sin cubrirse? Mercedes lo dijo. Y para anexarle algo más, bueno, ya yo lo dije ahorita, en ese tiempo la prostituta se rapaba la cabeza y Pablo, para que se hiciera una diferencia en que una muchacha de la iglesia no creyera que era una prostituta, porque en Corintios se estaba acabando, porque había un templo de la prostitución de Afrodita. Entonces le dijo a las mujeres, mire, es mejor que las mujeres se cubran la cabeza para que se diferencien. Ahora bien, eso era ahí, eso se escribió para ese contexto. Ahora hay iglesias que asumen ese contexto igual. Esos son doctrinas ya, ahora bien, bíblicamente, eso no es pecado. Eso era en ese contexto. Lo mismo le voy a decir a ustedes, esa parte, hay partes que yo la voy a tomar porque son un poquito más profundas. Lo mismo hay gente que me ha preguntado a mí, ¿es pecado hacerse tatuaje? Porque se prohibía el tatuaje. Pasa lo mismo que explicó Mercedes en esta parte. En ese tiempo se exigía que la mujer se cubriera la cabeza para distinguirse. ¿Qué sucede en la cultura de nosotros en este tiempo? Que generalmente cuando
tú ves a alguien que tiene un tatuaje, está tatuado, y una vez que piensa uno, ah, este es un tigre. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra cultura no se aconseja, no es que sea pecado, no se aconseja que una gente se haga tatuaje por lo mismo que pasaba en ese tiempo de que se cubriera la cabeza. ¿Por qué? Por ejemplo, en el contexto que nosotros vivimos, República Dominicana, hasta un policía que ve a una gente con un tatuaje ya está, vea que es un tigre. ¿Qué sucede? Ustedes van a otros países más avanzados, por ejemplo, que para ellos no es nada, que le dan trabajo estando tatuado, Estados Unidos, por ejemplo, y es para allá una gente ve a una gente con un tatuaje y lo ve normal. Entonces, ¿qué pasa? Esas situaciones se dan dentro de un contexto. Entonces, aquí donde nosotros vivimos, se aconseja que no se haga eso. ¿Por qué? Por lo mismo que pasaba en ese tiempo. Para que no confundan que tú, siendo cristiano, tú te haces un tatuaje, pero tú eres un tigre. Entonces, eso mismo pasaba en ese tiempo. Ustedes ven cómo el asunto entra en contexto. Ok. Otra cosa es, ¿por qué Dios le prohibió al pueblo de Israel los tatuajes? Según investigaciones, hay momias de las egipcias que le han encontrado con infrarrojo, con estudios, tatuajes de toros y ovejas en los brazos. Recuerden que el toro significaba el dios Anubis en Egipto. Entonces los hebreos, como estaban viviendo junto con ellos, tomaron esa práctica, algunos, de tatuarse a algunos de esos dioses. Y por eso también Moisés, en la ley mosaica, Dios hace que, ¿verdad? En la ley que Dios le dio a Moisés, hace que se retire esa práctica. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora con Daniel. Daniel. Préstame esta puntita. Sí, Daniel, ¿usted está por ahí? sí, estamos aquí, pero Ok, entonces a usted le toca 1 Corintios 14:34. Dice, por favor, quien tiene el micrófono abierto lo puede cerrar. Dice, vuestras mujeres cállense en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahí dice que las mujeres callen en la congregación y hoy en día nosotros tenemos iglesias cercanas que dicen que las mujeres no pueden dirigir, no pueden hacer nada de eso. ¿Qué usted entiende? ¿Eso era temporal permanente y por qué? creo que era temporal. Ajá, ¿y por qué? Porque Porque la Biblia dice que se callaran. sí, pero también antes de eso estaba hablando de que como que había un desorden en la manera de hablar en los Corintios. Ahí le habla de la lengua, que hable uno, que profetice, que máximo hablen tres. Y también luego viene eso. También yo creo que era por el orden y también para que las mujeres estuvieran sujetas a su esposo. Y como dice, por la ley parece que habían judíos que estaban asistiendo a esa iglesia, entonces para que no se formara un caos, Pablo les recomienda eso. Ok, excelente. Solamente un minuto. Muy bien. Ya puede apagar el micrófono. Bien, Daniel lo dijo. Eso era temporal en ese contexto. Recuerden que estamos en Corintio todavía. Ahí habiendo de esas prostitutas que iban a la iglesia también. Y esas mujeres no se sometían a nadie. Iban, interrumpían el culto, hablaban, preguntaban en voz alta. ¿Y qué sucede? Pablo tuvo que mandarle fuego a ellos y decirle, no, las mujeres que se callen. Era en el contexto que había en Corintio de que las mujeres, al ser prostitutas, no se sometían a nadie, no se casaban. Algunos estaban casados se casaban con otro, se iban con otro, y había un desorden, y esa gente iba a la iglesia a visitar, entraban, y hacían un desorden en el culto. Preguntaba, ¿y por qué usted está hablando así? Y generalmente era ese tipo de mujer que lo hacía, y en ese contexto, Pablo le escribe a los corintios que esas mujeres se callen en la congregación, que estén sujetas. Bien, excelente. Contexto, recuerden. Seguimos con Felipe. ¿Usted está por ahí, Felipe? Sí, me escuchan. Ok, vamos con Felipe ahora. Sí, yo le escuchan. Primera de Corintios 14:28. Dice, y eso se da mucho en nuestras iglesias pentecostales, dice, ahí se está hablando de hablar en lengua. Recuerden que no vamos a tocar aquí doctrina
Si en su iglesia creen en bautismo del Espíritu Santo, viene por hablar en lengua, vamos a tratar ese tema después, ahora no. 1 Corintios 14, 28 dice, pero si no hay intérprete del que está hablando en lengua, cállese y hable a sí mismo y a Dios. Eso era temporal o permanente. ¿Me escuchan? Sí. Según yo entendía que eso era temporal para ese tiempo, eso era temporal. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a ellos mismos, a los corintios, que si es por hablar en lengua, él habla más lengua que ellos. Entonces, lo que pasa es que no había como una coordinación. El que estaba hablando en lengua no se entendía lo que estaba hablando. Y Ok, entonces no una pregunta. Si en su iglesia a mí me invitan a predicar, yo estoy predicando y empieza una gente a hablar en lengua, habla en lengua, y no hay interpretación, ¿qué tiene que hacer esa gente? Bueno, callarse. Porque entonces, ¿eso es temporal o permanente? Bueno, yo digo, para ese tiempo, que en ese tiempo había, ¿verdad? Según ley, había una coordinación. Sí. Estaban en lengua, todo el mundo hablaba en lengua, o sea, nadie interpretaba. Bueno, ahora por lo menos si hay una persona que está hablando en lengua, siempre aparece el Señor es esto, pero ahora en ese tiempo no había esta persona aquí, está bien. Que todo el mundo, la iglesia completa hablaba en lengua. Está bien, era un minuto nada más para yo poder dar la clase, puede ser a micrófono, excelente. Era para ese tiempo, pero también para ahora. Cuando una gente está hablando en lengua y no hay interpretación, esa gente tiene que callarse. ¿Por qué? Bueno, la interpretación ya no interrumpa más el culto. Así que debe dejar que el servicio continúe. Sí, yo le estoy diciendo porque aquí no estamos hablando cosas por el aire, sino lo que dice la palabra de Dios. Eso es orden. Ahora viene el Espíritu Santo y si hay lengua, hay interpretación. Generalmente el que habla en lengua da la interpretación si está predicando o un mensaje. Pero si nada más está hablando, entonces a la gente tiene que callarse. Si no se calla, un líder de la iglesia tiene que echarle el brazo y decirle, hermana, sí, eso es así. Eso es permanente. Ok, seguimos. Ok, antes de seguir, entré ahora a la ciudad. Primero le expliqué la parte de Corintio. La parte de Corintio. Ahora entro a Éfeso. Éfeso era otra ciudad parecida a Corintio. Los habitantes de esa ciudad de Éfeso se llamaban los efesios. Eso es igual que, por ejemplo, si la ciudad se llama Moca, allá se llaman los mocanos. Entonces, los efesios. Sí, pero es la lectura mía. Cuando yo le diga que abra el micrófono, lo habla. Entonces, miren, en los efesios, escuchen, investigando en la cultura, había un templo también que se parecía al de Corintio, pero este era de la diosa Artemisa. El Imperio Romano la conocía como Artemisa, pero también era conocida como Diana de los Efesios. Esa era una de las deidades asiáticas más grandes que había. De hecho, era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Qué pasa? Que en Efesios, el pastor que había en Efesios era Timoteo. Eso usted lo puede buscar en Primera de Timoteo 1:3. Dice, Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando partí a Macedonia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes estén leyendo el libro de los Efesios, tiene que leerlo coordinado con Timoteo, porque Timoteo era el pastor de los Efesios. Y por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le escribe de esa manera. Bien, ahí le di una orejita. Seguimos entonces ahora con Sonia. Sonia, abra su micrófono. Sonia, a usted le tocó 1 Timoteo 2:12. Ya le di una orejita, le dije que Timoteo era el pastor en Éfeso. Y Pablo le escribe a Timoteo porque Timoteo estaba teniendo problemas. Esas 2 cartas que él escribe a Timoteo era porque Timoteo era tímido. Timoteo era un líder
era bueno, buena gente, pero era flojo. Y entonces él le dice a Timoteo, 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Eso es temporal o permanente. Temporal. Ajá, ¿y por qué? ¿Te está defendiendo como mujer? Porque Pablo vio que había desorden, había problemas en esa ¿A dónde? iglesia, en la iglesia ¿En qué de iglesia? Éfeso, en la de Éfeso. Ok, excelente. Entonces, Sí. parece que habían algunas mujeres que querían coger al frente a predicarle al pueblo. Entonces Pablo dijo, no, espérate. Esto no Influenciada por qué diosa estaban esas mujeres que iban. por la ¿Cómo llamaba el diosa. templo? Yo lo mencioné. Diana. Se me olvidó el nombre de la diosa Diana. Diana de los Efesios. Sí. Entonces Pablo dijo, no, esta situación vamos a arreglarla porque no vamos a permitir que estas mujeres cojan el frente de la iglesia y que le prediquen a toda la congregación, porque están dominadas por otra diosa que no es el Dios. Ya, está bien. Cierre. Excelente. Ahí entra en el mismo contexto que Corintio. Había un templo de Diana de los Efesios donde las mujeres ahí hacían lo que querían, señores. La prostitución, y así entraban a la iglesia, y Timoteo, que era el pastor de Éfeso, era flojo, no encontraba qué hacer, y Pablo le manda a decir, mira, la mujer que no enseñe, que no hable, pero era en ese contexto. Y si usted le sigue leyendo, él escribe duro ahí. Tira branca, pero Pablo era machista. No, era un contexto que había de un desorden temporal. Ana, ¿está por ahí? Sí, señor. Ok, vamos a ver. Ana, a usted le tocó también 1 Timoteo 2:9. Dice, asimismo también que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Eso es temporal o permanente. Juéguesela. Lo que usted entienda, porque yo estoy para aclarar. Ay, ay, ay. No se lleve de doctrina. Y no Bueno, Ariel, no lo escuché casi nada, pero voy a decir lo que yo entendí. Para mí es permanente. Sí. Porque vamos a ver si lo puedo escuchar. ¿Está bien? No, diga lo que usted entendió. Mire, Pablo le escribe a Timoteo y le dice así mismo, esas mismas mujeres que están ahí, que se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados. Vamos a poner cabello encrespado. Ustedes saben, las mujeres más que yo, de esos tintes, eso azul. Ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Eso es temporal o permanente. Según lo que usted entienda, tranquila, no coja presión. Ay, Dios mío. No, pero diga lo puedes repetir ahora. Porque... Venga acá, pero usted no lo dijo. Sí, yo estoy... Primera sí, Timoteo para 2:9. mí es permanente. Ok, ¿por qué es permanente? No puede usar ni cabello encrespado, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Que no podían usar en ese tiempo. Ok. Usted me está escuchando. Yo le di esa cita para que la estudiara. Yo la estoy leyendo, además. Dice 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, oro, perla, ni vestido costoso. ¿Esto era específicamente para este tiempo o es permanente? El usar oro, perla, vestido costoso, cabello, eso peinado a veces que no se quiere hacer, un tinte rojo o un tinte azul. No se puede. Para mí eso es para mí eso es permanente porque todavía hay personas que usan todas esas prendas y van con diferentes tipos de peinado a la iglesia y visten de una forma adecuada y otra vez no adecuada para la ocasión.
Bien, entonces miren, recuerden que aquí No estamos sé si me escuchó. Sí, sí, te escuché, está bien, no hay problema. Aquí nadie pierde ni nadie dice nada malo. Entonces, ok, gracias, puede apagar el micrófono. Entonces, miren, estamos todavía en Timoteo. Timoteo era el pastor de Éfeso. En ese tiempo hay una novela llamada Efesíaca que le escribió Genofonte de Éfeso. Eso es viejísimo. Y él describía una procesión que se hacía en honor a Artemisa o Diana de los Efesios. Y era que cogía muchas muchachas como de quinceañera para llevarla con pajes, con los varones de 15 a 18 años. Y esas mujeres le ponían mucho oro, le ponían vestidos costosos. Entonces, ese era un rito que se hacía para adorar a esa diosa. En base a ese contexto, Pablo le dice a esas mujeres que no usaran oro, que no usaban perlas, que no usaban vestidos costosos. Ahora bien, hay iglesias que no permiten que se use arete, cadena. Eso son cosas de esas iglesias. Pero en el contexto que se escribió eso fue temporal en ese sentido. Aquí entra la parte que hablé sobre los tatuajes. Los tatuajes entran en el contexto que le expliqué. Ahora bien, ¿por qué no se recomienda que una gente se haga tatuaje? Porque va a parecer un tigre. Entonces, no es que sea pecado, no. Es en el contexto que se vivía. En el caso de que una gente quiera teñir los cabellos de rojo o azul, en ninguna parte dice la Biblia que eso es pecado. En ese contexto sí. Ahora bien, si en una ciudad donde todas las mujeres, por ejemplo, prostitutas, se pintan el cabello de rojo, no es conveniente que las mujeres de la iglesia también se lo pinten porque puede coincidir, le puede decir una mala palabra, mira. Entonces, eso entra en ese contexto. No se puede aplicar como una doctrina que sea pecado. Ahora, si usted está en una iglesia donde no se permite que no se peinen, que no se pongan aretes, que no se pongan unos vestidos. Una cosa es usted ponerse un vestido caro que le guste y otra cosa es que usted deje de comer para ponerse un vestido. Eso sí es pecado. Pero eso era en un contexto. Si usted quiere usar su anillo, su arete, su cosa, en este contexto eso no es pecado. Eso era en ese contexto. Bien, seguimos. Bueno, este está fácil. Dania, ¿está por ahí? Este sí está fácil. Vamos, ayude, que tengo que dar una parte de una clase hoy. Solamente estoy evaluando. Dania, ¿está por ahí a la una? Sí, bendiciones. Estamos por aquí, Amén. sí. Hermana Dania, a usted le tocó algo fácil. Romanos 16:16. Pablo manda a los romanos que se saluden con besos. ¿Eso es temporal o permanente? Para mí eso es permanente. Si yo saludo a un hombre con beso aquí. No, los hombres no, las mujeres. Bueno, pero Pablo le está escribiendo a los romanos, no a las mujeres, a todo el mundo. Salúdense con beso santo. Mira, yo te voy a decir. Este mandato de Pablo era temporal o permanente. No, si es así a los hombres, entonces era temporal. Porque yo lo leí, a serle sincera, yo no lo entendí mucho, el texto. Ok, no, tranquila, eso es la parte. Excelente, está bien. Okay. Sí, era temporal porque hay una norma en esos países del Medio Oriente donde los hombres se saludaban con beso, era una estima. De hecho, el famoso beso de Judas, no fue que Judas dio ese beso, de que no, yo estaba acostumbrado a saludarse con besos, porque eso no era un beso de modo, de homosexualismo, nada de eso, sino era en esa cultura para allá. Si usted ve películas, hasta la película italiana que ustedes ven, de esos famosos capos, ustedes ven que se dando besos. Eso es una cultura de estima, de que se aman. Pero si usted traslada eso para acá, hoy en día es complicado. Entonces, eso sí era una cultura que debían hacerlo en ese tiempo. Bien. Amén. Seguimos con Iván. Iván, usted está por ahí, vamos. Estamos entrando en profundidad ahora. Iván a la una. Buenas noches. Iván, a usted le tocó Hechos 15:29 que dice, Pablo, o sea, ahí están hablando, bueno, Hechos lo escribió Lucas,
pero había un concilio sobre un problema que había de los judíos y los gentiles y no se ponían de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo en una cosa, que se abstengan de comer sacrificado a los ídolos. Eso Sí, era temporada lo que yo permanente. eso es permanente porque le pareció bien al Espíritu Santo, como dice aquí, y a nosotros no imponernos ningún tipo de carga, como los judíos querían ponerle a los gentiles que también habían aceptado la gracia y la fe. Porque los romanos y Grecia, esas religiones paganas, tenían por costumbre hacer sacrificios. Espérate. ¿Tú sabes lo que es sacrificado a los ídolos? Sí, eso es las religiones paganas Si para sacrificaban una cuestiones, oveja sí. y tú estabas por ahí con hambre, te daban un plato. Eso era temporal o permanente según lo que tú entendiste. En esa época era temporal, era permanente por motivo de los judíos, pero Pablo le quiso Y dar a si tú, entender a ellos. y si por ejemplo tú estás en tu casa y al lado tuyo hacen una famosa hora santa o unos 9 días, ya eso, señores, eso, con esto de la cuarentena ya ni velorio hacen con este asunto, pero y hay unos 9 días ahí, tú no has cocinado en tu casa y por ahí, por los alambres, te dice, varón, ten esa comidita que está ahí, usted se la come. Yo me la como. ¿Por qué? Porque eso es motivo de conciencia. Pablo le escribe en Corintios a ellos Excelente, mismos que ya. eso es motivo de conciencia. Excelente, déjelo ahí. Muy buena, excelente, muy buena contesta. Así mismo como él dijo, en ese tiempo, mire lo que pasaba, que vendían mucha carne que eran sacrificados a los ídolos en la carnicería y los gentiles se lo vendían a los gentiles a precio barato. Y entonces los judíos le decían, usted no puede comer eso porque la ley prohíbe que se coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y Pablo en 1 Corintios, como dice Iván 8, explica que un ídolo no es nada. Nosotros mismos decimos que un ídolo es un palo. Que sacrifiquen eso, venga, que yo me lo como. Ahora, ¿qué él dice? Si hay alguien que es más débil que tú y ve que tú estás comiendo esa comida y le puede hacer daño, a lo mejor no te la comas por la conciencia de él. Pero eso no es nada. Eso es comida. Ahora, si hay alguien que te está viendo y es más débil que tú, mejor no lo hagas. Pero muy buena contesta. Eso era algo de ese tiempo temporal, pero se hace por conciencia en este tiempo, como expliqué el asunto de los tatuajes y eso. Muy buena contesta, Iván. Eso es parte de lo que es la Biblia. Entonces, Rosana, ¿usted está por ahí? Rosana a la 1. Rosana a la 2. Se fue a Rosana. Ese tema no está por ahí. Ignacio, ¿usted está por ahí? Ignacio a la 1. Positivo acá. Okay. Ignacio, a usted le tocó Santiago 5:14, que dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esa práctica de entrarle aceite a la gente, ponerse aceite en las manos y eso, ¿temporal o permanente? Bueno, en realidad hay un ¿cómo te digo? Doble vertiente, porque en ese tiempo lo hacían así, pero ahora oran, pero no, tú no ves casi en la iglesia discuntándole aceite a la gente. Oran, ¿entiendes? Oran, claro que sí, pero... No, a mí me dañan una camisa una vez. Sí, hay predicadores que te lo tiran de arriba, pero que es difícil casi que tú veas de que busquen el aceite, a menos que sea algo especial. Por ejemplo, tú sabes que hay iglesias que lo tienen ahí guardado, pero sigue la costumbre, por ejemplo, orando, oran, claro, llaman a la persona, siempre los diáconos. Y lo ungen con aceite. Sí, pero tú sabes, no diga que sea una cultura siempre de un hilo, siempre. Pero ok, oran. ¿temporal o permanente? Bueno, podemos decir que permanente, porque es lo que te digo, depende de la iglesia, depende de la iglesia. ¿Entiendes? No, está bien, buena respuesta. Okay. Sí. Entonces, miren, esa es una pregunta un poquito incómoda. Por ejemplo, en la iglesia donde ustedes van, posiblemente hay un potecito de aceite.
Y ustedes ya ven, acá hay para qué esto. Y cuando van a orar, usted ve que el pastor o el líder se unta esa mano de aceite y va arriba de usted. Le pone la mano. ¿Qué sucede? El aceite, y comúnmente más de oliva, se usaba en Israel, si usted lee la Biblia, en consagración de los sacerdotes, purificación de leprosos. Se ungía a los enfermos con aceite en ese tiempo. Recuerde que Santiago, para eso es la tarea que le puse, Santiago fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, y Santiago ahí unge a los enfermos con aceite, porque el aceite era medicinal. Pero el aceite en sí mismo no tiene ningún poder. Si en la iglesia lo usan, está bien, no hay problema. Pero eso es un ritual sencillo. Es lo mismo que yo ore en el nombre de Jesús sin aceite que con aceite. Ahora hay gente que usa el aceite, eso se respeta. ¿Se entiende? Eso era algo temporal ese tiempo. Si se usa ahora, no hay problema. Está de más, pero se usa. Son cosas pero no necesariamente que tienen que ser así. Digamos darle aceite, no. Bien. Niela, ¿usted está por ahí, Niela? Sí, buenas noches, Dios le bendiga, aquí estoy. Amén. A usted le tocó algo fácil, Niela. Deuteronomio 21:5. Dice así: no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque abominación a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Eso sí es terrible. ¿Eso era temporal o permanente? Bueno, según yo entiendo, fue temporal porque era en aquellos días, o sea, en aquel tiempo, porque ahora vemos que los hombres se ponen, o sea, hay hombres que se ponen ropa de mujer y las mujeres se ponen ropa de hombre, como quien dice, porque las mujeres se ponen pantalones. ¿Qué ropa de hombre se ponen las mujeres? Los pantalones. Pero en ese tiempo no habían pantalones. En ese tiempo no, se usaba una batola, los dos. Tanto mujer como hombre. Batola. Entonces, exacto. ¿Eso era temporal o permanente? Bueno, eso era temporal. Excelente. Para mí yo creo que era temporal. Excelente. Voy a apagarlo, Bruno. Ella contestó algo que es correcto. Era temporal. Señores, en ese tiempo no había pantalones ni nada. O sea, cuando lo que nosotros estamos haciendo es una introducción a la interpretación. Yo estoy dejando que ustedes interpreten como ustedes quieran y yo voy manejando algunas cositas. En ese tiempo había pantalón. O sea, ¿cómo tú diferenciabas que se vistiera un hombre o mujer? Eso, señores, va más allá de un simple pantalón. Hay iglesias todavía que le prohíben a la mujer usar pantalón. Una cosa es que una mujer se vista con un pantalón ajustado que sea para atentar, pero pantalón no quiere decir que es una ropa de hombre específica. Cuando se escribió Deuteronomio, que se escribió allá en el desierto, ahí no habían pantalones. Las mujeres no lo usaban, ni siquiera existían. Es más, Moisés, que escribió Deuteronomio, ni por su mente pasó que alguna vez las mujeres utilizarían pantalones. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, la intención, ahí me quiero parar un poquito, porque la intención de Dios se escribía a través de Moisés y no era esa, no era pantalones. El significado va más allá y es con alusión al contexto de que el hombre era hombre y la mujer era mujer. O sea, que la mujer, ahí entra la parte más espiritual, que es identificar lo masculino con lo femenino. O sea, que el hombre no tuviera una tendencia de mujer y la mujer no tuviera una tendencia de hombre. Era por ahí que iba. Por lo tanto, ese asunto de ropa de mujer y ropa de hombre, lo que se da ahora de estos hombres que usan vestidos, que usan cartera, eso no tiene nada que ver con eso. Eso que usted ve ahora se llama homosexualidad. Ahí sí, eso es pecado, eso es un pecado que va adentro. Ok, pero no tiene nada que ver con pantalones ni nada de eso, porque en ese tiempo no había. Yajaira, ¿usted está ahí? Yajaira. Amén, Dios le bendiga, aquí estoy. A usted le tocó una fácil. Jeremías 17:5. Así dice Jehová: maldito el varón que confía en el varón. Otra versión dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Explíquenme eso. ¿Eso está correcto? Así es.
Eso se puede decir que... Espérese, antes que me conteste, se lo voy a leer entero. Jeremías 17:5. Recuerde, Jeremías escribió cuando Nabucodonosor estaba invadiendo a Judá, que vamos a ver eso más para adelante, la división del reino, y estaba escribiendo llorando. Dice, así dice Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso es correcto. Así es, porque cuando nosotros ponemos... Sí, dígame. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre y no en el Señor, por ejemplo, estamos desviando nuestra mirada de Jesús, o sea, estamos desconfiando en las cosas que al Señor le agrada para nosotros. Entonces, si todo lo que ponemos delante de nosotros, o sea, delante de nuestros ojos, antes que en Dios, es amar delante del Señor. Primeramente debemos de poner la confianza en Él. Pero se puede confiar en un hombre. Bueno, sí, verdaderamente estamos viviendo el tiempo de que no debemos de confiar plenamente. Okay. Tenemos que tener cuidado en quién confiamos. Está bien, bien, puede ser al micrófono. Bueno, ella dijo algo muy certero. Y es lo que dice la cita. Recuerden que aquí estamos interpretando. Hay gente que la deja por mitad. Dice, es verdad que la Biblia dice eso. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora bien, el versículo terminal dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En el original hebreo que se escribió en el Antiguo Testamento o la Torá, lo que dice es, maldito el hombre que confía en otro hombre si es para apartarse del camino de Dios. O sea, que está bien que Yajaira dijo. Nosotros podemos confiar en un hombre siempre y cuando eso no nos aparte del camino de Dios. Bien, Junior, ¿está por ahí? Oye, se me fue la hora solamente en esto. Sí. Pero... Junior, ¿usted está por ahí? Claro que sí. Dice Malaquías 3:8, robará el hombre a Dios. Pero vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te habéis robado? En los diezmos y la ofrenda. Hábleme de eso, Junior. Los diezmos y eso, temporal o permanente, juéguesela. ¿Qué pasa? En el contexto que se está hablando, cuando Dios le da las leyes al pueblo, los diezmos y las ofrendas se utilizaban para mantenimiento de los levitas, para la celebración de las fiestas y actividades. En este contexto que se está hablando, ellos debían ciertamente diezmar y ofrendar, pero ya nosotros en el nuevo pacto no tenemos esa como quien dice, ese límite de un diezmo, sino, así como nos dice el apóstol Pablo, que demos conforme Dios nos ha prosperado, que ya no estamos sujetos, mira, tengo que diezmar de esto, sino, si yo puedo dar un 15, un 20, según lo que Dios me ha prosperado, ciertamente yo lo doy, no que solamente estoy sujeto a eso. Ok, eso está bien, no hay problema. Puedes cerrar tu micrófono. Escuchen bien ahora, abran bien los oídos. Él dijo algo que entendió correcto. Ahora bien, déjenme explicarle. Quiero que pongan atención para que después no digan que yo dije otra cosa. Yo voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Miren, Malaquías fue el antepenúltimo libro que se escribió del Antiguo Testamento. Después que los judíos volvieron otra vez, que Ciro, vamos a estudiar esa parte bien para que ustedes entiendan, dejó volver al pueblo de Israel. Ellos empezaron a reconstruir el templo. Y la gente empezó a construir su propia casa y el templo de Dios lo dejaron así. Y los sacerdotes estaban pasando hambre. Y entonces Dios se enfureció de nuevo y le dijo, robará el hombre a Dios. Ahí le cayó arriba. ¿Por qué no traen los diezmos y la ofrenda? Y sucedió en ese contexto. ¿Qué sucede? Le voy a explicar ahora. Si ustedes ven en el Nuevo Testamento, yo puedo hacer dos tesis. Yo puedo comprobar, porque a mí me gusta estudiar la Biblia, que el diezmo se debe seguir dando, y puedo probar también que el diezmo no se debe dar.
Ahora, la ofrenda sí. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo pertenezco a las asambleas de Dios, por ejemplo. En mi iglesia se considera que se debe de dar el diezmo. ¿Qué sucede? Si yo pertenezco a esa iglesia, yo tengo que cumplir con el diezmo. Yo no puedo decir, no, yo no voy a dar eso porque eso no es bíblico, porque no me estoy sometiendo a esa parte. A igual si usted va a una iglesia que le dicen, mire, usted no puede poner arete. Yo sé que eso no es nada malo, pero si usted va a esa iglesia, usted tiene que someterse ahí. Si no, usted tiene que ir a otra donde, ¿verdad?, se entienda que esa parte no es pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va, de hecho, esa es la parte que a veces la iglesia no crece porque ponen doctrina y doctrina. Entonces, ¿qué pasa con el diezmo? Pasa lo mismo. Hay concilios que no toman el diezmo, sino ofrenda. Eso está bien. Y hay iglesias que toman el diezmo y la ofrenda. También está bien porque está en la Biblia. Entonces, ¿a qué que me refiero? Una vez yo le dije a alguien, un hermano que me estaba diciendo, y yo, como sé un poquito de Biblia, yo le dije, verdad, tú tienes razón. Ahora, si tú no quieres dar el diezmo en esta iglesia, tú lo que tienes que hacer es irte a una donde no pidan el diezmo. Pero aquí sí está instituido que debe de darlo, aunque el diezmo no es obligatorio en ningún lado, pero si uno es miembro de una iglesia y sabe que se diezma, uno se siente, ¿verdad?, obligado a darlo y lo da. Pero sí lo que es totalmente bíblico es la ofrenda. Hay que ofrendar y dar a Dios, darle a los demás. Lo del diezmo es manejable según la iglesia donde uno vaya y hay que darlo si se da. Pero muy buena la intervención tuya, Junior, muy buena. Eso está claro. Esos son asuntos que se manejan por las iglesias. Guillermo, ¿está por ahí? Amén. ¿A usted, Guillermo Wilmer, el mismo? Estamos juntos. Ah, ok. Entonces, Guillermo, una pregunta. Uno de los versículos que más se lee en la Biblia, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso es cierto? Amén. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando estamos débiles y somos cristianos y tenemos nuestra fe puesta en Cristo, ¿a quién es que le pedimos fortaleza? ¿A quién es que nos da la fortaleza a través del Espíritu Santo? Cristo. Para mí eso es temporal. Permanente. Permanente, perdón. Ok. Ok. Miren, voy a hacer está bien lo que tú dijiste, pero voy a hacer una aclaración a todos nosotros que a veces no queremos espiritualizar. Y a veces uno tiene una situación, se le muere alguien a uno y te van y te dicen, tranquilo hermano, que todo tú lo puedes en Cristo que te fortalece. En el contexto que eso se escribió, no es como nosotros lo usamos. Escuchen bien. Pablo le escribió a los filipenses. ¿Usted sabe dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso cuando escribió eso, preso, en una cárcel húmeda y oscura. Entonces, en esa cárcel, ahí, él escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted lee completo el Filipenses, le invito a que lo lea después, 4, usted se da cuenta que él está hablando de las cosas que le habían pasado, de los problemas, de los fracasos que le habían pasado. Y él terminando ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que todo lo que él había pasado, lo había podido en Cristo que lo había fortalecido. Él está hablando de su experiencia, de todo lo que había pasado. Y aún ahí, estando preso, después de levantar tanto iglesia, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, haciendo eco de toda la victoria que él había tenido. Pero no se puede extrapolar eso solamente a decir, tú todo lo puedes en Cristo que me fortalece. No, eso es en base a la victoria que tú has tenido, y en base a eso fue el que él le habló a los filipenses. Ese es el contexto. Es lógico que siempre que estemos con Jesús vamos a vencer. Pero Pablo lo dice eso en base a lo que él había vivido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lea el capítulo, exegéticamente capítulo 4, para que ustedes vean que Pablo dice, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la riqueza. En todo lo que Dios me da y en todo lo que Dios me quita. Y dice, pues, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa es la base de la interpretación. Wendy está por ahí.
Oye, se me fue el tiempo con... Ay, Dios mío, la clase de hoy. Wendy, ¿tú estás por ahí? Amén. Amén, profesor. A Wendy le tocó algo... Amén, aquí estoy. A Wendy le tocó algo sencillo. Romanos 13:8. ¿Qué pecado tomar prestado? No. ¿Y por Pecado qué? es no devolver. Pero Pablo dice... Pues se está convirtiendo en ladrón. Pablo dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie. No, una cosa es no debes. En ese contexto que está hablando de deuda, ¿verdad que sí? Creo que lo está haciendo, ¿cómo decirte? Del engaño, de que tú me coges prestado y me engañas. El no deber, porque si vamos a ver, entonces podemos decir que no podemos coger un préstamo porque estamos debiendo. No, no es en ese contexto. El no deber, ¿verdad? Es que si tú debes, tú tienes que pagar. Ok, está bien. Lógico, tomar prestado, cuando Pablo, tomar prestado no es pecado. Ahora bien, lógico, si tú tomas algo prestado que no puedes pagar, eso te va a traer una situación complicada. Entonces ya, en el contexto, Pablo le escribe a quién, a los romanos, porque es Romanos 13:8. Los romanos eran los que tenían al pueblo judío subyugado. Recuerda cuando Jesús nació, los romanos eran el imperio. Y había muchos romanos que se habían convertido al cristianismo. Y como se habían convertido al cristianismo, al judaísmo también, no querían pagar impuestos. Decían, no, yo no le voy a pagar impuestos a un gobierno corrupto. Como nos pasa a nosotros hoy en día, que dice que el gobierno no está robando y nosotros a veces... Digo nosotros no, hay gente que se roba la luz y dice no, porque ellos son unos ladrones. Eso mismo pasaba y Pablo decía que no se le debía deber a nadie. En ese sentido, era que le estaba hablando a ellos de tomar prestado y todo eso, en ese contexto. Señores, mire, yo tenía una clase hoy, bueno, yo sabía que se me iba a ir el tiempo solamente con esto. Mire, en una de las tareas que yo le asigné a ustedes, ustedes vieron que el libro de Job, se toparon con que el libro de Job es el primer libro escrito de la Biblia. Y usted dirá, pero ¿y por qué? Hay algunas situaciones que usted tiene que aprender sobre eso. El libro de Job, ¿por qué se considera el más antiguo de la Biblia? No se sabe quién lo escribió, pero casi es seguro que no fue Job, porque Job habla en su desconocimiento. Posiblemente pudo ser Moisés. Otro alude que pudo ser Salomón, pero más es Moisés, porque Moisés estuvo 40 años en el desierto de Madián y la tierra de Uz estaba cerca de ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se considera Job el primer libro escrito de la Biblia? Primero, nos da indicio a la obra de Satanás. Si usted lo lee, entiende esa parte. Lo segundo es que usted busca en Job 42:16, el periodo de vida de Job era de 200 años aproximadamente. Tenía como 140 años cuando Dios le dio de nuevo todo lo que el diablo le había quitado. O sea que duró como 200 años y 200 años vivían generalmente esa gente de la época patriarcal. Abraham solo vivió 175, o sea, él vivió más que Abraham. O sea que por eso se cree que Job y Abraham eran contemporáneos. También está, si ustedes ven, la familia patriarcal como unidad de la familia. O sea, él era el sacerdote. Si usted ha leído el libro de Job, ve que la riqueza de Job está en ganado. No se menciona oro ni plata, sino que tenía tanto ovejas. Y eso entonces hace que eso sea, que el oro no había sido conocido aún. Y también un silencio. Usted en el libro de Job, usted no encuentra por ahí pacto de Abraham. No encuentra nombre de Israel, no encuentra Éxodo, ni una ley mosaica de no matará ni nada de eso. Entonces, cronológicamente, por esos estudios se cree que Job vivió después de la Torre de Babel y fue contemporáneo o antes de Abraham. Entonces, por eso se cree que ese es el libro más antiguo de la Biblia y tiene mucho peso esa tesis. Eso es porque quería... Y Dios le puso esa tarea.
Y también del Nuevo Testamento hay una dualidad de que fue Gálatas o Santiago el primer, casi fueron escritos al mismo tiempo. Recuerde que Santiago fue el hermano de padre, el hermano de madre de Jesús. Santiago fue hijo de María, que nuestro hermano católico no creen que María tuvo más hijos, pero tuvo más hijos. Uno de ellos fue Santiago y el otro fue Judas, no Iscariote, sino Judas, el escritor del libro de Judas. Eran hermanos de Jesús. Entonces, ese hermano de Jesús, Santiago, escribió de inmediato ese libro en el año aproximadamente 40, después de Cristo 45. O sea, que no fueron los evangelios los primeros libros escritos del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas más que ustedes van a aprender con respecto a eso. Miren, hoy yo tenía un material muy bueno para compartir con ustedes, pero se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo en esta parte, Dios mío. Y ya son las 9:01, pero, escuchen, yo les voy a dar que sea 15 minutos, porque yo les dije que era 1 hora y 15 minutos. Así que ponga atención ahora a la clase, que voy a compartir pantalla. Ponga atención a la pantalla aquí. Ok. A ver si se ve aquí. Ok. Bien, miren. Voy a leer un poquito rápido esto. Después yo le voy a pasar esa parte. Quiero hacer la introducción ya generalmente de lo que es la Biblia tal cual. Mire, hay 3 religiones en el mundo entero. Las 3 religiones más grandes. Hay miles de dioses, pero hay 3 religiones. Y eso hay que conocerlo para entender la Biblia. La primera es el cristianismo, que es donde estamos nosotros. Símbolo, usted quiera o no quiera, es la cruz. Dios, el Dios que nosotros creemos, ahí lo dice, creador, amor, Padre bueno. El origen del cristianismo es Jesús de Nazaret. Nosotros creemos que Jesús es Dios. ¿Qué libro nosotros utilizamos? La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Los días festivos que nosotros tenemos para ir a la iglesia son los domingos. Y nuestro templo se llama iglesia. Eso es nosotros. Ahora bien, hay otra religión que es tan grande como la de nosotros y vieja, es el judaísmo. Es más vieja que el cristianismo. De hecho, el cristianismo sale del judaísmo. La representa la estrella de David, símbolo. Dios se conoce como Yahweh. El origen es Abraham. El libro sagrado del judaísmo es la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento, o sea, desde Génesis hasta Malaquías. El judaísmo no cree en el Nuevo Testamento porque ellos no creen que ese Jesús es el Salvador. Ellos creen que Jesús fue un profeta. Ellos todavía están esperando al Mesías que venga a liberarlo del yugo, porque ellos creen que deben de ser el país que debe de gobernar el mundo. Claro, y eso va a pasar, pero va a pasar en la segunda venida de Cristo, que ahí es que ellos van a reconocer a Jesús como el Salvador. Ellos no lo han reconocido, pero nosotros sí. El día sagrado de judaísmo es sábado. En Israel no se mueve nada los sábados. Y los templos allá le llaman sinagoga. Ahora bien, la mayoría de ustedes lo han visto más o menos. Ese es el Islam. Luna creciente y estrella. El Dios es Alá. El origen está en Mahoma. Ustedes han escuchado Mahoma, Alá. La Biblia de ellos es el Corán. Los días festivos son los viernes y el templo se llama mezquita. ¿Por qué le di esta introducción? De que ustedes entiendan esta parte. Porque ustedes se van a dar cuenta de que esas 3 religiones más grandes del mundo nacen de un hombre, que lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver si ahí se... Ok, miren bien, ese anciano que ustedes ven ahí es Abraham. Usted debe de empezar a leer también Génesis capítulo 12, donde Dios llama a Abraham, porque eso es interesante. Dios, miren, después que Dios destruyó el mundo con el diluvio, quedaron Sem, Cam y Jafet. Ustedes saben, recuerden que se supone que ustedes saben un poquito de Biblia, por eso es bibliología esto.
Ustedes saben que de esos 3 hijos, Noé plantó una viña y se emborrachó y quedó desnudo. Y Can lo vio desnudo y en vez de cubrirlo, se lo dijo a sus 2 hermanos y se burló. Cuando Noé volvió en sí, maldijo a Can, a su hijo Canaán, y bendijo a Sem y a Jafet. De la descendencia de Sem viene, eso lo vamos a estudiar después, viene Abraham. Abraham nace de esa descendencia bendita. Y en Génesis 12, él llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué sucede? Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara, pero ustedes saben que era estéril. Y Dios le había dicho que Abraham iba a ser padre de multitudes. Abraham me imagino que pensaría que Dios estaba loco, porque él estaba viejo y además de viejo tenía una mujer vieja y que no daba luz, estéril. ¿Qué sucede? Sara, para ello cumplir con la promesa de Dios, como hacemos nosotros los seres humanos, sí, vamos, en ese tiempo existía la poligamia. Sara le dice, mira, acuéstate con Agar para que tenga un hijo. Y Abraham aceptó. Sucede que Abraham se acostó con Agar y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Escuchen bien, Ismael, hijo de Abraham. Pero ¿qué sucede? Dios quería que naciera el hijo de la promesa, que era Isaac. Isaac nació, bendecido. Dense en cuenta aquí cómo de Sara sale Isaac, hijo de la promesa, y de Agar, una esclava, sale Ismael, hijo de la carne, no de la promesa. Abraham se adelantó a lo que Dios quería, pero iba a ser padre de multitudes. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Eso ustedes lo han leído, los 2 que estaban en el vientre, la primogenitura. Ustedes se saben esa historia. ¿Qué sucede? Sara muere. Cuando Sara muere, Abraham se busca otra segunda esposa, se llama Setura. Ustedes no han leído mucho eso quizás, pero sí, él tuvo otra esposa, se llamó Setura. Ahora bien, Esaú, los descendientes de Esaú son los edomitas, Edom e Idumeo. ¿Por qué yo lo estoy presentando eso? Porque para estudiar la Biblia hay que entender la descendencia de donde viene cada pueblo. Entonces, a ese hijo de Isaac y hermano de Esaú, de Jacob, perdón, todo lo que menciona la Biblia, Edom, edomita y idumeo, son descendientes de Esaú. Sin embargo, a Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel, le nacieron 12 hijos, fueron 13. Hay una que se llama Dina, pero las mujeres en ese tiempo no heredaban. Entonces, por eso usted no la ven ahí, pero Jacob tuvo una hija que se llamaba Dina. Entonces, de esas 12 tribus que usted ve ahí, hijo de Jacob, nace el pueblo de Israel. Esa estrellita que usted ve ahí. El pueblo de Israel nace de toda esa tribu. Entonces, de Israel viene una parte que se llama Judá, los judíos. Y de los judíos viene el Dios encarnado, Jesús. Y de Jesús nosotros conocemos lo que es la Biblia. Miren esa descendencia que quise hacer ahí, de la parte de Sara, de Abraham. Ahora eso no se queda ahí. De la parte de Agar, hijo de Abraham, Ismael, el hijo no de la promesa, nace, señores, la Meca, Arabia Saudita, y de ahí desciende Mahoma. Desen en cuenta cómo está todo enlazado, y por eso ustedes ven que en Medio Oriente se habían matando los israelitas contra los palestinos. Y ustedes ven los árabes y los israelitas que se habían matando. Miren de dónde que desciende, porque son hermanos. Eso es un problema que viene desde allá. Y de Mahoma nace el Corán. Miren bien, son ambos hijos de Abraham. Y de Setura descienden los madianitas. ¿Por qué le presento esto? Porque lo que vamos a estudiar para comprender la Biblia, cada vez que usted oiga mencionar las 12 tribus de Israel, que son esos 12 nombres, tiene que pensar en Jacob. Cuando escuche Edom, Idumeos, Edomitas, tiene que pensar en Esaú. Cuando escuche del asunto de los madianitas que peleaban, tiene que pensar en eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Abraham sí verdaderamente es el padre de multitudes, porque es el padre de todo el mundo, de todas las religiones del mundo, sean malas o buenas, mírenlo ahí. Entonces, dense en cuenta cómo de ese hombre, como Dios lo llamó en Génesis 12, te haré padre de multitudes, nace esto. Entonces, quería presentar esa parte. Creo que me está terminando el tiempo. Me quedan 5 minutos.
Esa parte deben de aprenderla bien. Yo a ustedes les pedí que estudiaran esta parte. Se lo voy a explicar en 10 minutos. Miren, cuando esas 12 personas que ustedes ven ahí, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, mírenlo ahí, los hijos de Jacob, ellos fueron a vivir a Egipto. En Egipto ellos se multiplicaron, pero siguieron organizados cada uno en su tribu. La tribu de Rubén, Simeón, Leví, Judá. Se multiplicaron y ahí fue que ellos clamaron a Dios y Dios mandó a Moisés a liberarlo. Moisés debía llevarlo a la tierra prometida, que fue la tierra que Dios le prometió a Abraham. Esa tierra prometida se llamaba Canaán, esa tierra que ustedes ven ahí. Entonces ellos salieron para allá, caminando. Ustedes han leído la historia del Éxodo, por el desierto, que cruzaron el Mar Rojo, que agua de la peña, que el maná, que todo eso. ¿Qué sucede? Antes de entrar ahí, Moisés muere y queda Josué. Entonces Josué lo dividió por tribu y según iban conquistando, ese mapa que ustedes ven así quedó de esa manera. Mírenlo ahí. Quedó más o menos así. Vamos a esperar que la gráfica pase, que la veo como con retraso. Quedó de esa manera. Miren cómo se ubicaron las 12 tribus de Israel ahí. ¿Qué sucede? Ellos se ubicaron ahí, destruyeron, quedaron algunos por ahí, por el lado, pero se ubicaron ahí. Dejaron solamente los filisteos ahí. Esa es otra historia. Pero miren cómo ellos se asentaron en ese mapa. Cada tribu en su lado. De aquí estamos nosotros. ¿Qué sucede? Josué muere. Cuando Josué muere, ellos quedan solos. Y los enemigos que están por los lados, los moabitas, los filisteos, empezaron a atacarlo. Y ahí ellos clamaban. Cuando ellos clamaban, Dios le levantaba un juez. Ahí entra, cuando usted lea el libro de los jueces, que usted va a leer a Sansón, Sangar, toda esa gente, Dios le levantaba un juez, a Otoniel, para que lo liberara. Pero ¿qué sucede? En todo eso nace Samuel, que fue el último juez de Israel. Y el pueblo se rebela, y el pueblo dice que ellos quieren un rey, que ellos no quieren que Dios lo gobierne. A eso nosotros llamamos el fin de la teocracia. Hasta ahí Dios era que lo gobernaba y ellos querían un rey. Y Dios le dijo, bueno, si me quieren desechar a mí. Y se eligió Saúl como rey. Ese mapa que ustedes ven así se convierte en un solo mapa, que es este. Se convierte en el reino de Israel. Se borran todas las tribus. Se borran, ¿verdad?, todas las tribus y queda el reino de Israel. Ahí gobernaba entero Saúl y después David. Y ahí entra la parte que yo le dije a ustedes que leyeran, la división del reino, que viene porque Salomón, ya cuando era viejo, empezó a ser mujeriego y empezó a hacer lo malo. Y fue tan malo, porque a veces nada más se predica bueno de Salomón. Salomón, si ustedes leyeron ahí, era duro, oprimía al pueblo, era rico, pero oprimía al pueblo, era mujeriego, tuvo 700 mujeres, o sea, estaba mal delante de Dios. Y Dios, el castigo que le dio es que por amor a David, le iba a dejar una sola tribu y la otra se le iba a dar a Jeroboam. Entonces, porque yo le dije que ustedes estudiaran eso bien, porque de ahí es que ustedes van a entender la Biblia. Oigan bien, de esa división ustedes van a entender todos los libros de la Biblia. De ahí que viene esto. Dios desbarata ese reino y lo divide en dos. Le da una sola tribu a Roboam por amor a David. Eso se llamó el reino de Judá. Y le dio las otras 10 tribus a Jeroboam. Y ese se llamó Reino de Israel, con capital Samaria. De ahí es que viene que los samaritanos, los judíos no querían saber de los samaritanos. Y voy a tener que dar esa clase ya para la otra. Pero de ahí que viene esa enemistad de que los judíos y los samaritanos no querían, donde quiera que se veían, se mataban. Vienen de ahí. Entonces, entendiendo esa parte, esa división, desde ahí que vamos a empezar a entender
todos los libros de la Biblia, todos los profetas que venían, cómo se escribía tal libro, a qué rey se le escribía tal libro, por qué. Entonces, por eso le dije que leyeran esa parte de la división. ¿Por qué se dividió el reino de Israel? Reino de Judá, reino de Israel, reino del norte y reino del sur, Samaria y Jerusalén. Deben de aprenderse esos nombres, porque de aquí para adelante sí vamos a ser profundo estudiando. Aquí vamos a meternos allá abajo, a sacar profundidades. Así que yo lo voy a dejar hasta aquí esta clase, porque ya se cumplió el tiempo para luego. Pero mire, si usted quiere otra vez relea esa parte sobre la división del reino. De ahí es que nace Judá e Israel. Por eso en la Biblia, a veces usted dice, ¿por qué a veces dice Judá y a veces dice Israel? Aquí está la respuesta. Dios le dividió el reino a Salomón por pecador. Y por amor a David le dejó la tribu de Judá. Y ustedes van a ver que las otras 10 tribus, por eso de ahí que viene Judá, los judíos, Jesús el león de Judá, porque le dejaron una sola tribu. Entonces de ahí es que viene esa parte que vamos a ver después cuando profundicemos. Así que, bueno, se me fue el tiempo hoy compartiendo con ustedes, pero a otra parte, manténgase activo en el chat porque voy a también a compartir muchas cosas con ustedes. Déjenme ver si Wellington está por ahí. Wellington, ¿tú estás por ahí? Wellington. Okay. Aquí estamos, Ariel, Dios te bendiga. Antes de despedirnos, él es Wellington, compañero de ministerio. Su instituto a ustedes le va a entregar un certificado válido. Eso no es una cosa hecha, no. Un certificado válido que donde usted lo muestre, usted hizo un curso que está reconocido por una institución que está registrada. Así que cumpla con todos los requisitos. Y yo quiero dejarlo que él diga alguna palabra, porque después de dar una bendición así, ¿verdad? Por lo menos tenemos que escucharlo. Amén. Dios le bendiga a todos, si me escuchan. Amén, amén. Bueno, plato fuerte nos has dado, Ariel. De verdad que sin desperdicio y seguimos avanzando. Bueno, a la orden, Wellington, como decía Ariel, y formarlo ya el instituto que está a su orden también, y estaremos apoyándole. También le tengo algo que quiero ver si puedo compartirle. Déjame ver si puedo ahora mostrarlo. Ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Okay. Entonces aquí le hemos hecho una página para que ustedes puedan hacer el registro, porque queremos que también ustedes esta misma sección que tenemos ahora, pues la puedan ver grabada y puedan repasar algunas cosas que Ariel ha dicho y así puedan hacer pues su tarea lo mejor posible. Para esto le vamos a estar pasando un enlace para que ustedes hagan el registro y poderlo matricular en la plataforma, de manera tal que al final del curso ustedes podrán obtener su certificado y lo podrán descargar en PDF para después luego imprimirlo y tenerlo ahí. Lo bueno es que van a poder estar repasando su material y según las clases pues la podremos ir revisando. Eso es una de las partes que ya Ariel le estará entregando. De mi parte estaré con ustedes para apoyar en lo que necesiten. Y Ariel, bendiciones y te dejo con los participantes. Amén. Bendiciones. Entonces, a todos. Bueno, gracias, Wellington. Bueno, a nosotros no va a salirme. Esas son las bendiciones, señores, de uno estudiar la palabra. Miren por dónde vamos. Ya estamos a nivel de Infotec. Estamos. Entonces, miren, manténganse en las asignaciones que les voy a dar. Lean bien el asunto de la división del reino, porque el jueves para adelante vamos a empezar a profundizar. Todo el mundo con su mascota al lado, la Biblia, que ahí vamos a empezar a desglosar todos esos profetas que ustedes leían, de que Osea, Abía, y que eso, yo no entiendo nada de eso. Ahí usted va a entender eso, porque usted va a entender a quién ellos le escribían, en qué tiempo escribieron, a quiénes le escribieron. Entonces usted se le va abriendo esa mente. Y eso, señores, cuando ustedes logren entender eso, se van a enamorar de la Biblia, a leer, mire, leer la Biblia con conocimiento, eso es lo mejor que a mí me ha pasado.
Yo antes la leía, me aburría, me dormía, pero cuando yo aprendí a leer la Biblia desde el contexto, ahí entonces que el Espíritu Santo habla. Cuando nosotros leemos la Biblia con entendimiento, oye, era así. Entonces, eso pasó en ese tiempo, pero Dios me habla aquí en este tiempo, esta parte. Entonces, ahí es que el Espíritu Santo empieza a hablar. El Espíritu Santo no habla a lo loco, no habla de que, abre la Biblia aquí en Salmo y lee. Ábrela aquí, no mentira. Entonces, es estudiando la Biblia de forma organizada que Dios habla. Así que nada, no le puedo quitar más tiempo. Dios le bendiga a todos. Y miren, traten de entrar a tiempo. Yo estoy abriendo el enlace 10 minutos antes. Así que Dios le bendiga y seguimos. Hay asignaciones más que le voy a dar. Así que cuídense. Dios le bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Amén. 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 Mm-mm.